Buenas tardes a todos los que estéis ahora mismo ahí en directo, que por aquí me pone que sois aproximadamente pues unas 200 personas más o menos. Y si estáis viendo esto, supongo que es que se ve bien, no lo sé, decírmelo por ahí por el chat si más o menos va todo bien, se ve bien, se oye bien, no hay ningún problema técnico y espero que sí porque yo todo perfecto, muy bien. Pues nada, ya sabéis, los que estáis entrando ahora, lo primero que hay que hacer es darle al like, porque cuantos más likes vaya teniendo esto, pues a más gente se lo va a ir enseñando el algoritmo, que ya sabemos cómo funciona esto de YouTube, que los likes son muy importantes, sobre todo en los directos. Luego en los vídeos habituales pues es menos importante el like, es más importante el comentario, pero aquí ahora mismo es muy importante que vayáis dándole el like para que vaya enseñándoselo a más gente. Otra cosita más, antes de empezar. Podréis ir haciendo preguntas durante toda la charla, pero como siempre pasa pues cuando hacemos un directo, y sobre todo si es una charla con otra persona, pues realmente es muy difícil ir siguiendo todos los comentarios. Entonces, van a tener preferencia el superchat, y haremos lo que podamos con el resto. Si se puede mirar alguno, pues lo miraremos. Y si no, pues no podrá ser. Pero ya os digo, es que ya veo mucho comentario y entonces va a ser muy difícil estar a todos. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a tratar sobre microbiota y cáncer. Y vamos a contar con la presencia de una invitada muy especial. Si lo miras en la descripción o si lo has mirado en la descripción, yo la estoy viendo allí. Si lo miras en la descripción, pues ya sabes quién es, porque además ya estuvo en el podcast Salud Inteligente como invitada, fue además una de las primeras y estoy muy agradecido a que fuera ella una de las primeras en venir. Tiene una experiencia muy amplia como médico de familia, como pediatra en centros de salud y como ella dice, es médico de vocación. Además, le gusta tratar personas. Y añade un componente psicosomático. Y lo he leído en su web, que dice: en el ser humano todo ocurre a la vez. Esto es literal. Cualquier enfermedad física tiene repercusión emocional. Afecta al comportamiento y activa mecanismos neurológicos de estrés. Y toda emoción se traduce en el organismo. Cualquier sufrimiento se expresa en nuestro cuerpo. Por supuesto, hizo un máster en PNIE, o sea, psiconeuroinmunoendocrinología, por lo que, como digo yo, practica la medicina integrativa y ella ya nos irá explicando cosas de este tipo de medicina. Por cierto, al final os recordaré una cita que tendremos el día 6 de abril en Madrid, en la que ella participará, que será una jornada sobre microbiota y cáncer. Y yo creo que si trabajas en el ámbito sanitario, eres médico, eres enfermera, incluso ATS o farmacéutico, farmacéutica, yo creo que podéis apuntaros. Luego dejaré el enlace en la descripción y al final lo volveré a recordar. Y de oncología integrativa y cáncer es de lo que vamos a hablar hoy con la doctora Olga García. ¿Cómo estás, Olga? Buenas tardes. Pues buenas tardes Sento, tardes, noches y a todos los que estáis hoy aquí, interesados por la medicina integral, integrativa, por la microbiota y bueno, por este mundo apasionante que es el ser humano y bueno, como has explicado muy bien, en el que todo pasa a la vez, todo ocurre a la vez. Y bueno, pues en este aspecto psiconeuroinmunoendocrinológico y en concreto en el paciente con cáncer. Así que encantada y agradecidísima de tener este espacio contigo otra vez. La doctora García tiene una página web muy chula que os dejaré también el enlace en la descripción y también os dejaré enlace a sus redes porque es muy activa sobre todo en Instagram. Y además, como ya os he dicho, también os dejaré un enlace en la descripción a la jornada del próximo 6 de abril que organiza la Asociación de Oncología Integrativa y que a mí me parece muy interesante. Y para empezar esta charla, yo creo que lo primero que tendríamos que explicar a la gente, que es la microbiota, por supuesto, aunque yo creo que todos los que me sigan ya deben tener una idea, si no, pues no he hecho mi trabajo bien, y cuál puede ser la importancia pues para la salud de las personas.
Bueno, pues la microbiota llamamos microbiota al conjunto de trillones de microbios que nos rodean y que nos recubren. Todos nosotros, en nuestras mucosas, en nuestra piel, en todos los órganos, estamos recubiertos por hongos, bacterias, virus, parásitos incluso, y todos hacen como una especie de película que rodea nuestra piel, que recubre nuestros sistemas, y tenemos una intimísima relación con este ecosistema, ¿no? Entonces estamos en simbiosis con esta microbiota. La microbiota nos ayuda, modula muchísimas cosas en nuestro organismo, y nosotros también, lo que nosotros comemos, ingerimos y nuestro estilo de vida también condiciona la microbiota, ¿no? Y es un campo bueno, pues muy reciente. Verdaderamente llevamos unos años que están saliendo estudios sobre microbiota, sobre todo porque cada vez tenemos más posibilidades de estudiar, de mirar, de ver qué hay, cómo es esa microbiota y cómo funciona. Y es un campo emergente que tiene muchísimas posibilidades, y cuanto más en pacientes oncológicos, que bueno, pues son enfermedades crónicas, complicadas, y que se sabe que tienen una microbiota especial. O sea, hay una microbiota prácticamente de cada enfermedad, ¿no? Una microbiota asociada a la depresión, una microbiota asociada al autismo, asociada a la obesidad y, por supuesto, asociada al cáncer también. Porque entonces es que las células cancerígenas interactúan de alguna forma con la microbiota, digamos, intestinal, porque es la más conocida. Aunque, sí, porque ahí hay microbioma, microbiota, yo creo que podemos hablar de microbiota intestinal, y microbioma son las bacterias así a nivel de todo el cuerpo. La microbiota es, efectivamente, hablaríamos de microbiota intestinal, y el microbioma hablaríamos mucho más de la parte de la microbiota que tiene, o sea, nos estamos refiriendo más a la parte genética, al ADN y a la relación de la microbiota con nuestros genes. Nosotros, como seres humanos, somos una especie con muy poquitos genes, pero aprovechamos todos los genes del microbioma para realizar las adaptaciones epigenéticas que necesitamos en la vida. Eso es una cosa súper interesante. Entonces, esa sería un poquitín la diferencia. Y la Y el interacción cáncer, la interacción dime. de las células, cómo actúan ahí, cómo se relacionan las células cancerígenas con el microbioma. Bueno, pues las células cancerígenas, se ha demostrado que hay una microbiota en concreto que puede facilitar la aparición de cáncer. Esa microbiota actuaría cambiando las condiciones, el terreno, digamos, de nuestro intestino, actuaría también cambiando el metabolismo de la persona que tiene esa microbiota, y facilitando una cierta permeabilidad intestinal y un sobrecrecimiento de algunas especies que consideramos patógenas. Además, el propio cáncer, cada tumor, dentro del tumor hay un montón de componentes. Hay un componente inmune en el tumor, hay adipocitos infiltrados, hay macrófagos y también hay microbios. Hay muchos estudios muy bonitos hablando de la microbiota del propio tumor, y cómo la microbiota que está dentro del tumor los filios son iguales a las metástasis de ese mismo tumor en diferentes sitios, ¿no? Y parece ser, la hipótesis actual es que parte de esa microbiota, el tumor, se ayudaría de la microbiota, y la microbiota, determinadas especies, tendrían, digamos, un diálogo con los diferentes clones del tumor, y el tumor aprovecharía esa microbiota para generar metástasis, para generar fenotipos más agresivos del tumor. O sea, que tienen muchísima relación y un diálogo permanente. Entre ellos, vaya. Y ¿realmente hay algún tipo de influencia de lo que es la microbiota de cada persona en la eficacia o no de los tratamientos oncológicos, o no tienen nada que ver, son dos mundos aparte? No, esto es un mundo, Sento, importantísimo, una de las cosas en las que más se está investigando, ¿no? Y de hecho ya hay artículos en los que, incluso en PubMed, pues que es como la web de referencia donde todos los médicos tenemos artículos indexados de alta calidad y evidencia científica, pues hablan de que la microbiota tendría que considerarse como uno de los elementos terapéuticos del paciente, es decir, relaciones entre quimio, inmunoterapia y microbiota. Hay microbiota que
se ha estudiado que hay determinados filios bacterianos y una determinada microbiota que favorece la respuesta, por ejemplo, a la inmunoterapia. Esta misma microbiota haría, de alguna manera, rodearía el tumor o haría la función de señalizar el tumor para que la inmunoterapia funcionara mejor. Y luego, por supuesto, la microbiota saludable es muy importante porque la propia quimioterapia y los propios tratamientos que se ponen para tratar el tumor producen alteración en la microbiota. Entonces, cuanto mejor tengamos esa microbiota para afrontar esos tratamientos, mejor respuesta tendremos, menos efectos secundarios. O sea, todo eso está muy estudiado y se está indagando mucho en ese camino. El próximo día 6 de abril, en la charla que hemos dicho que va a haber, bueno, charlas, es una jornada que va a haber en Madrid, que trata de oncología, de cáncer y microbiota. Tu charla va a ir sobre el abordaje de la disbiosis en pacientes oncológicos. Uh-huh. Pues aquí lo que yo creo que la gente habrá oído la palabra disbiosis y no sabrá de lo que estamos hablando. ¿Qué es la disbiosis y por qué puede ser importante en este, digamos, contexto del cáncer? Bueno, llamamos disbiosis a una alteración de la microbiota, es decir, la microbiota, en realidad no hay una microbiota buena y una mala, no es ese concepto. La idea es que todos tenemos un conjunto de bacterias y esas bacterias deben estar en equilibrio. Hay bacterias beneficiosas y otras bacterias que no son tan beneficiosas y entonces entre ellas se autorregulan. Cuando nosotros tenemos un exceso de bacterias, por ejemplo, putrefactivas, fermentativas, crecen a expensas de disminuir otros filios bacterianos que son beneficiosos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que llamamos disbiosis, a una alteración del equilibrio, de la regulación de esa microbiota, ¿no? Y esa disbiosis, bueno, pues suele haber una disbiosis en muchísima gente, incluso gente aparentemente sana. Los problemas o sea, nosotros tenemos una serie de problemas digestivos que hemos normalizado en esta sociedad, ¿no? El estreñimiento crónico, distensión abdominal, gases, tenemos muchos problemas digestivos y normalmente esos problemas digestivos suelen estar relacionados con una disbiosis, con una alteración. Y muchas veces eso forma parte del sustrato y del terreno sobre el cual a lo largo de mucho tiempo una persona puede acabar desarrollando un cáncer o una enfermedad crónica, vamos. Ay, espera, no me oías. ¿Hay algún tratamiento para manejar la disbiosis? Porque sí que se están haciendo tratamientos, pero me refiero en pacientes con cáncer, porque sí que he oído de tratamientos o sí que he visto tratamientos de personas con, digamos, disbiosis, llamémosle al SIBO, un sobrecrecimiento incluso intestinal. Pero no sé yo en las personas con tratamiento con cáncer si realmente se hace algo en este ámbito. Pues sí, hay tratamientos que se pueden hacer. Es muy importante regular el equilibrio y el terreno intestinal, muy importante trabajar la disbiosis, Sento. Y en mi experiencia, yo lo que hago es que cuando hay muchos tratamientos para la disbiosis. El tratamiento para que todos lo entendáis, es muy bonita esta metáfora porque el tratamiento de la disbiosis intestinal es el mismo tratamiento que haríamos para un jardín. Yo se lo explico así a los pacientes, ¿no? Si yo quiero plantar tomates en mi casa, en mi terrenito, pues yo no me voy, compro las semillas de tomates y las tiro, porque igual eso no va a crecer. Entonces lo que tengo que hacer es hacer una limpieza de malas hierbas, hacemos una limpieza también intestinal de toda esa microbiota que está en exceso sobrecrecida. Luego hacemos una reparación, parcelas tu terrenito, le pones una red, es decir, haríamos un tratamiento a nivel intestinal de la permeabilidad intestinal, reparando el enterocito y toda la mucosa intestinal. Y lo último que tenemos que hacer es abonar, lo último es aportar probióticos. Y es por lo que a veces yo creo que algunos tratamientos que se ponen en medicina convencional no funcionan muy bien porque no se ha hecho esas fases previas, solamente se abona con probióticos y entonces ahí a veces no crecen las cosas, ¿no?
Entonces, en el paciente oncológico lo que hacemos es este mismo tratamiento, pero utilizando suplementación y fitoterapia que además haya demostrado ser útil y eficaz en el cáncer del paciente que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, yo miro el paciente, miro su terreno, miro el diagnóstico oncológico que tiene y de todo el amplio espectro de fitoterapia, de suplementación que yo puedo utilizar para una disbiosis normal, elijo aquellas cosas que vayan a tener diferentes dianas terapéuticas, ¿no? Pero sí se puede hacer, lo hacemos habitualmente y sobre todo después de un tratamiento con quimio, radio, cirugía, hacemos una repoblación de ese intestino que ha quedado muy tocado, claro que sí. ¿Y la alimentación puede influir también en la microbiota? Y si influye, evidentemente, y ya me nos estás diciendo que la microbiota influye en el tratamiento del cáncer, pues ¿cómo se interrelacionan las tres cosas, ¿no? Alimentación, microbiota y los tratamientos del cáncer. Bueno, la alimentación es un pilar fundamental. La alimentación es medicina. La alimentación no es una cosa, la dieta, la nutrición no es una cosa menor, como yo aprendí en la facultad, que la alimentación era como algo menor, algo fuera del tratamiento, algo que, bueno, si el paciente quiere, si se interesa, bueno, pues quizá cuando ya no van bien le mando a un nutricionista. No, es que es fundamental la alimentación, la nutrición y lo que comemos es medicina para nosotros, ¿no? Entonces, tanto también para el intestino, es decir, la alimentación es importantísima para alimentar nuestra microbiota, es decir, nuestras bacterias comen lo que nosotros comemos. Entonces, una alimentación rica en procesados, rica en alimentos con grasas no saludables, rica en azúcares, no va a alimentar una determinada microbiota que yo quiero favorecer. ¿Qué la alimentará? Pues alimentos prebióticos, probióticos, fermentados, colágeno, partes gelatinosas del animal, porque habitualmente nosotros, como seres ancestrales, nuestros ancestros se comían todo el animal, no solamente un filetito donde le quitas toda la grasita, se comían el colágeno, se comían las vísceras, se comían todo. Entonces, hacer una alimentación rica en colágeno, en sustancias gelatinosas y sobre todo fermentados. Claro, en momentos determinados de esa reparación intestinal, cuando ya hemos limpiado un poco el exceso de bacterias fermentativas, repoblar el intestino con alimentos fermentados es muy, muy necesario. Y el modificar, digamos, de alguna forma esa microbiota, ¿se puede llegar a considerar en algún momento una estrategia en la prevención del cáncer? Porque ya tenemos por aquí comentarios de, no sé, estás viendo lo mismo que veo yo, ¿no? Porque te Sí. puedo poner uno en pantalla en el que nos dice: yo he tenido 4 cánceres, 3 de mama y 1 de ovarios, y no soy portadora de cáncer de mama porque me han hecho el árbol genealógico, así que no me creo nada de todo esto. Bueno, Es un comentario un poco demoledor, pero era uno de los que estaba por aquí. y Maribel, bueno, yo a Maribel le diría que realmente los cánceres, fíjate lo que te digo, Maribel, que el cáncer, las mutaciones germinales que se transmiten de padres a hijos o en este caso de madres, como es la mutación del BRCA que produce cáncer de mama y ovario, son menos de un 5% de los tumores. El 90% de los tumores están causados por enfermedades prevenibles. Y eso lo dice la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Americana contra el Cáncer. El 90% de los cánceres se deben a factores del exposoma, factores del ambiente, desde sedentarismo, malos hábitos alimentarios, exposición a tóxicos, el tabaco, exposición a radiaciones ultravioletas, a tóxicos ambientales y este metabolismo que favorece un aumento de picos de insulina, de resistencia a la insulina, de hiperinsulinemia y de un factor llamado insulin growth factor que genera una proliferación descontrolada. O sea que realmente los cánceres que nos han dicho de toda la vida que la causa es genética y mutaciones aleatorias, realmente la causa genética del cáncer es muy pequeñita. Casi todo lo que rodea al cáncer tiene que ver con factores que podemos modificar y que podemos ayudar a mejorar. Y entonces la modulación de la microbiota puede ser una estrategia. ¿Es una estrategia para prevenir cualquier cáncer o
o simplemente puede ser una estrategia para prevenir el cáncer de colon? Es una estrategia para prevenir cualquier cáncer. O sea, de hecho, se ha visto modulaciones de microbiota y alteraciones de cambios en la microbiota en estudios en cáncer de mama, por ejemplo, en cáncer de mama con metástasis. Parece que determinadas alteraciones de la microbiota pudieran favorecer que se generaran mutaciones más agresivas del cáncer de mama. La microbiota tiene muchísimo que ver con la inmunidad. Para que todos nos entendamos, nosotros estamos recubiertos de un castillo que son nuestra primera barrera defensiva, que es la piel y nuestra mucosa de por dentro. Y esa mucosa lo que tiene es una especie de moquito, ¿vale?, que está generado por nuestra microbiota. Esta microbiota hace muchísimas funciones. Tiene una función inmunológica, entrena a nuestro sistema inmune, tiene capacidad de calmar nuestro sistema inmune o de hacer un viraje de un sistema inmune hacia un fenotipo u otro. Genera vitaminas, detoxifica. Parte de los estrógenos se detoxifican en la microbiota. O sea, imaginaros la importancia que tiene en el cáncer de mama si yo tengo una muy mala microbiota con una disminución de beta-glucuronidasas y no soy capaz por esa microbiota de cortar los estrógenos. Entonces mis estrógenos no van a poder eliminarse por el intestino y van a volver a recircular en nuestro interior. O sea, la microbiota tiene muchísimas funciones mucho más allá de prevenir o ayudar o estar relacionada con el cáncer de colon. Forma parte de lo que yo llamo el terreno, o sea, lo que está debajo de la puntita del iceberg, del terreno que hace que nosotros enfermemos y en un momento determinado podamos hacer una enfermedad tan grave como es el cáncer. Hay una pregunta, te la pongo aquí en pantalla. María Socorro dice, ¿cómo puedo equilibrar la microbiota? Bueno, pues para equilibrar la microbiota, María, lo que tienes que hacer es, primero, hacer una alimentación preferiblemente antiinflamatoria. Tendríamos que ver cómo está desequilibrada tu microbiota, pero desde luego alimentación, ejercicio, ayunos, es decir, mantener una serie de biorritmos en los cuales comemos de día y descansamos y dejamos descansar nuestro intestino para repararse por la noche. Y luego, si además de todo esto, ciclos circadianos, una exposición solar importante, y si a pesar de eso tienes síntomas intestinales, yo me haría mirar eso, es decir, buscaría un médico funcional, integrativo, que pudiera interpretar los posibles síntomas que tienes, estreñimiento, fermentación, hinchazón de tripa, etcétera, para poder hacer una reparación exhaustiva de esa microbiota. Otra pregunta que tienen aquí, esta me parece muy interesante. Una duda que nadie me ha resuelto, dice Jesús María Félix Sierra. Dice, la parte viva, biológica de los probióticos no es que haya una parte viva, en principio están todos vivos. ¿Es capaz de atravesar con vida un estómago excesivamente ácido? Gracias. Bueno, pues los probióticos efectivamente están todos vivos y efectivamente se ha demostrado, y de hecho hay hasta 4 generaciones de probióticos, porque no todos son capaces de llegar a donde queremos que lleguen. Entonces, por eso los encapsulamos, los metemos en microcápsulas y en liposomas para conseguir llegar un poquito más abajo del estómago. O sea, no todos los probióticos y no todos los fermentados serían capaces de implantarse donde querríamos que se implantaran. Y esto es parte, Jesús, del el amplio camino que tenemos por delante. Es decir, o sea, hay muchas cosas de la microbiota que tenemos que reconocer que no se saben. Sabemos qué microbiota tenemos, hacemos estudios de microbiota, tenemos probióticos para trabajar la microbiota, pero todavía no sabemos muy bien cómo trabajarla, si realmente funcionan y dónde funcionan, y luego cómo se interrelacionan a nivel funcional entre las diferentes cepas, ¿no? O sea, muchas veces no solamente es la cantidad de cepas, sino cómo se suplen unas a otras, ¿no? Es un ecosistema que estamos todavía indagando y explorando, ¿no? Y a nivel de investigación, ¿qué es el mayor desafío que tenemos ahora cuando hablamos de microbiota y cáncer? ¿Y hay alguna esperanza de que en un futuro haya incluso tratamientos que sean efectivos? No sé si para tratar, pero por lo menos para prevenir incluso recaídas.
Pues a mí me gustaría, o sea, a nivel de investigación, yo creo que el camino tendría que ir hacia hacer más estudios financiados de microbiota, que los estudios de microbiota no sean a expensas de que el paciente pueda costeárselos, sino que se abran a los grandes hospitales, donde se puedan hacer estudios financiados en esos hospitales para hacer una investigación mucho más profunda en determinados cánceres, no solamente el de colon, que ya se ha investigado mucho, pero también en otro tipo de cánceres para trabajar con el tratamiento y la microbiota. Es decir, cómo reparar la microbiota para que el tratamiento oncológico sea lo más efectivo posible. Pero para eso tenemos que tener muchos pacientes y hacerle estudios a esos pacientes que tendrían que estar financiados o que poco a poco se irán implementando en los hospitales más grandes, claro. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Esta no sé si es fácil. ¿Hay alguna relación de la microbiota y el cáncer de pulmón? Bueno, que yo sepa, Es de Esther Inés. Esther, así a bote pronto no se me ocurre en la cabeza ningún estudio concreto sobre microbiota y cáncer de pulmón. Tendría que estudiarlo, indagarlo y podríamos hacer una búsqueda sobre ello, ¿no? Pero sí que te he de decir que la microbiota bronquial, de la mucosa bronquial, del epitelio bronquial, nasofaríngeo, eso tiene una microbiota concreta. Es verdad que no estudiamos específicamente, tenemos muchos más estudios y mucha más investigación de microbiota digestiva o urogenital o bucal, pero la microbiota bronquial tiene muchísima importancia, la microbiota nasal, y de hecho es una de las cosas que se afecta y que trabajamos cuando hay pacientes que tienen infecciones respiratorias crónicas, bronquitis de repetición. Entonces, bueno, me resulta posible y ciertamente interesante pensar que pueda estar relacionado en concreto con el cáncer de pulmón o que pueda haber un estudio que lo relacione. ¿Y qué consejos, esta es mía, ¿eh? ¿Qué consejos le darías a los profesionales de la salud? Porque alguno habrá interesado en incorporar pues, conocimientos de microbiota en su día a día, pero realmente es que yo creo que incluso los probióticos, hay poco, digamos en la medicina convencional está poco instaurado. Yo creo que un médico convencional solo te va a recetar probióticos si eres un bebé y te va a dar un aumentine. Y si no, pues no suelen recomendarlo. Realmente esa labor sí que es mucho más de la labor de la farmacia, porque yo he trabajado en la farmacia toda la vida y sí que he intentado recomendar cuando le daban a una persona un antibiótico o un probiótico, pero yo creo que en la práctica clínica de los médicos normales o de los médicos convencionales no se tiene en consideración la microbiota. Ya ni en cáncer Sí, ni en cualquier otra cosa, ya te digo. ni ninguna otra, sí. Bueno, pues yo a los profesionales de la salud que estéis interesados en este tema, os recomendaría indagar en ello, hacer algún curso o algún máster específico en microbiota y sobre todo acordaros un poco de esta metáfora que os he hablado del jardín. Muchas veces, no sé si tú tienes esta experiencia, Sento, pero en mi experiencia, desde el punto de vista de la medicina convencional, o de recomendaciones médicas sobre vitaminas, suplementos o probióticos, muchas veces yo creo que no funcionan ese tipo de cosas porque no las indicamos ni en las dosis adecuadas, ni en el momento adecuado, ni cuando el paciente a lo mejor necesita hacer esa suplementación, ¿no? Y los probióticos, yo creo que uno de los grandes fracasos de los probióticos es precisamente esto que he dicho. Recomendamos probióticos desde el principio o sin saber muy bien para qué, ni cómo, y muchas veces sin haber hecho esa limpieza intestinal, esa permeabilidad, esa reparación de la permeabilidad intestinal previa al abonar con probióticos. Los probióticos serían la última fase de todo este trabajo de la disbiosis, sería el abonar con una serie de semillas de orquídea o de césped o de tomate. Pero si yo no tengo un terreno preparado para que ese abono prenda, no va a prender. Entonces, nosotros como médicos, yo por lo menos como médico, pues te llevas la idea de el probiótico no ha hecho mucho, ¿no? Claro, no he hecho mucho porque yo no he hecho ese trabajo previo, ¿no? Para mí ha habido un antes y un después de trabajar la microbiota en profundidad, haciendo todo ese trabajo de reparación de mi jardín, del jardín intestinal del paciente,
a, como médico convencional, recetar un probiótico, bueno, pues sin saber muy bien al tuntún, ¿no? Digamos. Es verdad. Mira, pregunta Jesús María Félix. No sé si nos ha preguntado ya antes, me suena. ¿Qué opinas del ayuno intermitente para la microbiota? Ya has comentado algo. Yo tengo también mi teoría particular, pero vamos a ver la tuya. Bueno, el ayuno intermitente es interesantísimo, es importantísimo dejar descansar a nuestro sistema digestivo. No puede ser estar comiendo cada 5 o 6 veces al día. Eso solamente beneficia a las empresas que, bueno, también tienen que vivir, ¿no? Las empresas que fabrican snacks. Y desde luego no le beneficia para nada a nuestro intestino, a nuestro páncreas, nuestras enzimas digestivas y nuestro proceso digestivo. Necesitamos parar de comer para reparar. Es fundamental. Y la microbiota también tiene ciclos, es decir, hay ciclos de reparación y ciclos de producción. Entonces nuestra microbiota se estropea muchísimo cuando estamos constantemente haciendo y haciéndola trabajar. Está sobreexplotada nuestra microbiota, nuestro sistema inmune y nuestro sistema digestivo. O sea que me parece muy beneficioso el ayuno intermitente para la microbiota en concreto. ¿Y qué les podemos decir a los pacientes con cáncer sobre la importancia de la microbiota en la salud y sobre todo en el tratamiento del cáncer? ¿Qué mensaje les podemos dar? Pues que se observen su sistema digestivo, lo comenten con su oncólogo. Si su oncólogo no conoce este tema, porque los oncólogos, bueno, pues tienen que trabajar con fármacos, con quimioterapia y con muchísimo trabajo profundo y son expertos en eso, pero a lo mejor no son expertos en microbiota, busquen, indaguen algún profesional que pueda orientarles en este tema, que siempre pregunten si pueden acompañar su quimioterapia con determinados probióticos, porque la quimioterapia estropea la microbiota, y que no dejen este tema de lado, es decir, que se puede trabajar esto concomitantemente con todos los tratamientos oncológicos convencionales que han demostrado ser curativos o paliativos para el tumor. Ay, mira, una muy buena. Mónica, cuando tuve cáncer de mama en 2010, lo primero que hice fue restablecer la microbiota. Descubrí que tenía Clostridium difficile, que estaba bloqueando mi sistema inmune. El sobrecrecimiento de Clostridium es una de las, fíjate, es una de las únicas razones actualmente, o de las poquitas razones por las que en algunos pacientes se hace tratamiento de trasplante de heces. El trasplante de heces es un tratamiento muy innovador en el cual pues, se hace un trasplante de caca, literalmente. Vamos, mis amigos se partían de risa cuando se lo conté. Y es un tratamiento que se hace precisamente para el Clostridium. El Clostridium es una de estas bacterias que en equilibrio está regulada por las bacterias buenas, pero que cuando sobrecrece en exceso es una bacteria patógena y es una de las especies bacterianas que generan, que cuando sobrecrecen generan permeabilidad intestinal, alteran el sistema inmune, generan citoquinas inflamatorias y ponen en estrés a nuestro intestino y a nuestro cerebro. Y ya, lo que estabas diciendo es, bueno, no sé si la gente lo sabrá, pero la microbiota es muy personal de cada uno. De hecho, lo que sí que ya había oído yo es que, por ejemplo, podían hacerte como una especie de rescate de tu propia microbiota, lo que dices tú, recoger las cacas, antes de un tratamiento, por ejemplo, oncológico, y después, al terminar, pues volver a reimplantarte tu microbiota. Dicho así, suena muy feo. Pero realmente se puede personalizar el tratamiento, digamos, de esa disbiosis en los pacientes oncológicos. Yo no sé si esto que te he contado ahora mismo era verdad cuando me lo contaron o simplemente es una anécdota o algo que debería ser, pero no es. O solo pasa en Estados Unidos, que muchas cosas solo pasan en Estados Unidos. Entonces, ¿esto cómo está? Bueno, el trasplante de heces, una de las cosas que se empezó a ver es que cuando no se podía trasplantar, no es difícil implantar una microbiota en otra persona distinta, ¿no? La microbiota efectivamente, la primera siembra de la microbiota se produce en el útero, cuando el bebé está creciendo dentro del seno de mamá, y importa muchísimo en esa primera siembra
toda la epigenética de la mamá, el embarazo, cómo está la madre, el nivel de cortisol de la madre, qué come la madre, ¿no? Y luego, a partir de que el bebé nace por la vía vaginal, coge microbiota de su madre y a lo largo de su infancia, de su primera infancia, durante pues la lactancia materna, cuando chupa, es decir, los bebés cuando chupan la cara de los papás, cuando huelen a los papás, cuando chupetean todo, están utilizando microbiota de la mamá y del papá para aprender el mundo, ¿no? Entonces nuestra microbiota modula nuestro sistema inmune y entonces sería muy interesante saber cómo es la microbiota de ese paciente para luego podérsela implantar. Pero claro, todo esto teniendo en cuenta que supiéramos que esa microbiota previa al trasplante, a un hipotético trasplante de tus propias heces, fuera una microbiota en eubiosis, que sería lo contrario a disbiosis, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de saber exactamente eso, ¿no? Claro que no, que realmente dices, vale, pero es que a lo mejor es lo que te ha estado perjudicando toda tu vida ha sido una microbiota mala. Entonces, pues Claro, igual no me vale la pena quitártela y volvértela a poner porque te estoy volviendo a poner el problema. que cuando yo exploro Sento a mis pacientes, parece que las enfermedades crónicas, incluso el cáncer, muchas veces son como algo que ha aparecido de repente, ¿no? Dices, ay, pues qué mala suerte, pues si yo me cuido y no fumo y tal, y de repente tengo cáncer o tengo una enfermedad autoinmune, lo que sea, ¿no? Y cuando tú haces la película de ese paciente, no lo que ha llegado a consulta, lo que yo veo y lo que yo trato en ese momento, sino cuando yo veo cómo ese paciente ha evolucionado en todos sus órganos y sistemas, resulta que ese paciente lleva desde los 20 años estreñido, pero estreñido que hace una caca cada 3 días. Entonces, eso ya habla de una disbiosis. Eso es una disbiosis ya en sí, por ejemplo, el estreñimiento. Paciente que lleva 20 años estreñido, que no es capaz de detoxificar por el intestino. Es decir, que cuando él fue bebé y comía lactancia materna, hacía 8 cacas y con 20 años, a partir de los 20 años, hace una cada 3 días, dura, dolorosa, eso ya es una disbiosis. Entonces, cuando exploramos detenidamente el intestino, nos damos cuenta, y bueno, otras muchas cosas, que ese paciente a veces viene, es un sistema que viene desequilibrándose desde hace ya mucho tiempo atrás. Y una pregunta, de una cosa que tú tienes mucha experiencia porque sé que trabajas o colaboras, no sé si trabajas o colaboras, en una clínica oncológica muy prestigiosa. No Ujú. recuerdo el nombre, por cierto. Sí, la MD Anderson, yo llevo allí la unidad de oncología integrativa y llevo allí ya muchos años, 8 años allí. Ujú. Que quien no lo sepa es una de las mejores clínicas de Estados Unidos que tiene como una especie de sede en Madrid. Ujú, eso es. Y trabajas allí con ellos como eso, pues en oncología integrativa. Ujú. Y realmente ahí tenéis un equipo, digamos, multidisciplinar de, pues no sé, que colaboran un microbiólogo, un nutricionista, no sé, para controlar todas las facetas, digamos, que pueden mejorar la vida de un paciente oncológico. Bueno, pues allí efectivamente hay nutricionistas, hay digestivos, que la unidad de digestivos son encantadores, hay oncólogos que también son majísimos y cirujanos y bueno, luego hay un equipo bueno, de voluntarios que hacen un montón de cosas, estrategias mente y cuerpo, reiki, yoga terapéutico, damos charlas. Lo que pasa que la orientación de la mayoría de la clínica y en general de la medicina en España es muy convencional. Es difícil, este mundo todavía se está abriendo camino, la medicina integrativa está más instaurada en Estados Unidos, es decir, la MD Anderson pues tiene una sede en Estados Unidos y allí ya desde hace mucho tiempo pues la unidad de medicina integrativa es muy potente. Yo estuve conociéndola y la verdad es que es enorme y tiene una biblioteca y bueno, pues muchos de los pacientes pasan por allí, hay acupuntura y un montón de cosas y aquí somos más pequeñitos, pero porque verdaderamente la medicina integrativa y la oncología integrativa se está abriendo camino y va un poquito más retrasada de lo que va en otros países, ¿no? Yo a la gente, es que lo que pasa es que son temas muy delicados, pero sí que me he encontrado en casos de personas pues, con cáncer
que lo pasan mal, y realmente en la medicina tradicional los hospitales lo único que hacen es llegar, les dan la quimio, se vuelven a su casa. Realmente no hay una, como mucho, pues a lo mejor le dicen busques un psicólogo, o sea, un apoyo psicológico y tal, pero no hay una visión global ni un intentar, pues que esa persona, que es una persona, que no es un trozo de carne al que le estás poniendo una medicación, que esa persona se encuentre bien, o le puedas hacer un poquito la cosa más llevadera. Y yo creo que este campo, por ejemplo, de la microbiota puede ser una forma de que a la persona intentar mejorarle un poquito, aunque sea pues su estado de ánimo, su estado de salud, mientras está recibiendo incluso la quimio, porque es muy duro. Los pacientes están súper desamparados, Sento. Es una enfermedad terrible, es un shock enorme en el paciente. Y bueno, claro, hay una muy diferencia entre lo que a ti te pasa en tu familia y a ti cuando tú has vivido una enfermedad tan grave como el cáncer, cuando tienes ese diagnóstico encima, que es tremendo, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista médico, claro, ellos ven muchos pacientes, ¿no? Y se tienen que hacer un poco duros y una coraza dura, porque además los oncólogos, pues es una especialidad que tienen muchos muertos en sus espaldas, claro. Es una especialidad muy, muy dura, ¿no? Entonces, bueno, se ve muy diferente desde un ámbito. Yo he vivido la oncología desde el ámbito al lado de los oncólogos, como médico, con un montón de pacientes y un montón de preocupaciones. Y luego desde el punto de vista del paciente, en el que estoy un poco más ahora, porque dedico mucho más tiempo en la oncología integrativa, las consultas son mucho más largas y muchas veces yo en mi consulta pues les explico a los pacientes cosas que no se han atrevido a preguntar, sobre las que tienen dudas o que se fueron de la consulta del especialista bueno, y se quedaron en shock y entonces no tuvieron tiempo de preguntar esto, ¿no? Y bueno, y sobre todo, no solamente durante el tratamiento oncológico, sino incluso en momentos donde el paciente está en cuidados paliativos o nos vamos acercando a un momento final de la vida, pues realmente la medicina, bueno, la medicina salva muchas vidas, pero le cuesta mucho a los médicos y al entorno médico aceptar, ¿no?, lo que no se puede hacer, dónde no podemos llegar y hablarlo con el paciente. Es muy complicado, ¿no? En la medicina en la que tenemos ahora, donde, bueno, pues la muerte sería casi un fracaso, ¿no? Y acompañar a la muerte y a esos procesos finales, bueno, pues casi es un fracaso, ¿no? Pero tampoco hace falta llegar a esos extremos. En la última jornada que estuve, que fue en Barcelona, una de los asistentes creo que era enfermera, pero además había padecido un cáncer de mama, y contaba su experiencia, y nos contaba que ella, al terminar el tratamiento, el médico le dice, bueno, pues usted ya está bien, ya hemos terminado la quimio, hemos terminado tal, le dejó pues a lo mejor una medicación de soporte para el final, y ella le preguntó, ¿y puedo hacer algo para que no me vuelva a pasar? Y el médico le contestó, tener suerte. Entonces, me parece una respuesta un poco, pues no sé, que dices, sí que se pueden hacer cosas. Pasa que tienes que encontrar la ayuda, porque yo creo que sí que ya has pasado por eso, pues puedes, a lo mejor te vuelve a pasar, pero puedes intentar hacer todo lo posible por retrasarlo al máximo. Simplemente pues teniendo una buena orientación, tanto en microbiota como en ejercicio, como en alimentación. O sea, hay un montón de estrategias que se pueden llevar, que no te van a garantizar nunca el éxito 100%, pero sí que tienen un porcentaje mayor de la suerte. O sea, no vamos a dejarlo todo en manos de la suerte. Que no. O sea, lo que los que nos estén escuchando hoy, todo el mundo que nos escuche, se tiene que llevar la idea clara de que el paciente tiene muchísimo poder, que se pueden hacer un montón de cosas. Y parte de lo que hacemos en oncología y en medicina integrativa es devolverle el poder al paciente. Dejar que el paciente deje de esperar, cruzado de brazos, que el médico aparezca con la pastillita mágica y se resuelvan las cosas. O cuando el médico le dice, no se puede hacer nada más, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comer? Coma usted lo que quiera. No. El terreno es importantísimo. Es decir, hay una serie de condicionantes de terreno que nos abocan a las enfermedades crónicas. Exposición a tóxicos, mala detoxificación de esos tóxicos a las que estamos expuestos, una alteración del equilibrio intestinal, disbiosis y microbiota, una alteración del metabolismo, una serie de pulsos de insulina, de hormonas y de neurotransmisores que están funcionando, el estrés emocional,
nuestras condiciones psicobiológicas, nuestra epigenética, y todo eso se puede regular. ¿Cómo? Con ayunos, con ejercicio, con una dieta adecuada, con una regulación emocional y una orientación hacia mejorar nuestras emociones, nuestra cognición, etc. Con estilo de vida, con biorritmos, un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, mi trabajo siempre es como devolverle al paciente un montón de herramientas que al final de todo el proceso que yo hago de acompañar al paciente oncológico, ese paciente, yo siempre les digo, esto no es para hoy ni para mañana, esto es para que dentro de 1 año y medio, cuando esa enfermera termine su tratamiento de cáncer de mama, se dé la vuelta, mire atrás y diga, ostras, la que era yo hace 1 año y medio, es que no me reconozco, cómo he cambiado, ¿no? O sea, me he dado la vuelta como un calcetín, todo lo que he aprendido y la mochila de herramientas que yo me llevo. No siempre las haré perfectas, pero yo las tengo aquí, puedo recurrir a ellas, ¿no? Me desequilibro y vuelvo, me desequilibro y vuelvo. Esa es la idea. Yo muchas veces cuando me preguntan, esto ya no sé si te lo dije a ti o a otra persona, cuando me dicen, me encuentro así, me encuentro así, estoy mal, tal, ¿qué puedo hacer? Y entonces yo le pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Porque realmente, claro, lo que te conduce a cómo estás es lo que estás haciendo ahora. Entonces lo que tienes que hacer es evitar hacer lo que estás haciendo ahora. Muchas veces en broma les digo, pues hacer lo contrario de lo que hagas ahora. No sé, si estás bebiendo mucha cerveza, deja de beber cerveza. Si estás comiendo mucho azúcar, deja de comer azúcar. No sé, lo contrario de lo que estás haciendo y te haya llevado a tu situación, pues es lo que tienes que hacer. Y la verdad es que la gente me toma a broma, pero realmente es cierto. Si tú estás todos los años subiendo de peso 3 kilos, pues lo siento. Tienes que mirar a ver qué estás haciendo y haz lo contrario. Si estás comiendo solo lechuga, empieza a comer carne, no sé. Que parece una paradoja, pero es que igual la lechuga te engorda, no lo sé. Pero no es cierto, o sea, nunca sería cierto en ningún caso, pero vaya, lo que estés haciendo lo estás haciendo mal. Entonces, en este caso es lo mismo. Si tu vida te ha llevado aquí, a este punto en el que te encuentras ahora, seguramente es que algo podrías cambiar en tu vida. No sé. Sí. Es muy intrincado todo. Luego somos una fábrica de excusas, ¿eh? También es cierto. Es verdad, pero bueno, yo creo que el conocimiento es poder. Para mí el conocimiento es poder. Luego uno se pone excusas, tenemos mucha dificultad para aceptar los cambios, somos súper resistentes al cambio. Cuando los cambios nos cuestan, yo lo veo en los pacientes y muchas veces yo hago prácticamente un trabajo de romper esas resistencias, de hacer ver cuando la gente se boicotea a sí misma. Muchos pacientes saben lo que tienen que hacer y les cuesta mucho hacerlo, ¿no? Pero el conocimiento es poder y parte de lo que hacemos en la consulta de medicina integrativa es hurgar, ver todos los aspectos que componen un ser humano, el aspecto físico, emocional, espiritual, energético, nutricional, ir órgano por órgano. Y cuando el paciente ve eso, después de 1 hora y media de consulta, wow, es el propio paciente el que dice, bueno, ya me doy cuenta de qué puedo mejorar, y cada paciente es único, como tú bien dices, Sento. Algunos comen fenomenal y yo les digo, mira, es que la causa de todo esto, o sea, parte del desequilibrio no viene quizá de la comida, porque comes muy bien, pero quizá viene de que estás en un trabajo donde sientes una indignidad laboral, donde te están explotando, donde llevas mucho tiempo con ira reprimida, donde hay un montón de estrés, o quizá viene de que no haces ejercicio. Tal, comes bien, tienes una regulación emocional tal, pero no te mueves. Y entonces vamos un poco para cada persona, adaptándonos un poco para tratar de optimizar aquellas áreas que están un poco más frágiles, ¿no? Hay una pregunta que te la puse ahí en pantalla. El omeprazol destruye la microbiota, Teresa Covarrubias. Gran temazo el omeprazol. Wow. El omeprazol junto con la tiroxina, el Eutirox, madre mía, uno de los fármacos más vendidos. ¿Cómo hemos llegado a que el omeprazol sea un fármaco crónico? El otro día me preguntaba una compañera, comentábamos en un chat de médicos, ¿cómo puedo hacer que una persona vaya poco a poco quitándose el omeprazol? El omeprazol fue un fármaco inventado para momentos puntuales o para tratamientos digestivos puntuales de una úlcera. Resulta que ahora hemos puesto omeprazol con casi cualquier fármaco que ponemos
Y los pacientes están tomando omeprazol y el omeprazol produce una alteración de la microbiota del sistema gástrico, del estómago. Reduce la bomba de protones, por supuesto es un inhibidor de la bomba de protones y reduce la acidez del estómago. Pero es que el estómago tiene que ser ácido. Si no, el estómago no está ácido, no vamos a poder digerir bien y no vamos a poder eliminar bien los tóxicos. Es decir, el estómago tiene que ser ácido porque tiene que combatir patógenos. Entonces, tomando omeprazol, pero omeprazol 5, 6, 10 años, ¿cómo vamos a tener una buena microbiota? Es que todo lo que pasa en el estómago se arrastra hasta el Se colon. arrastra. Claro, es nuestra primera barrera. O sea, el estómago necesita recibir un bolo alimenticio, poder digerirlo y para eso necesita tener ácido y además ese ácido forma parte de nuestra barrera defensiva. Y comida medio digerir que pasa por todo el intestino. Y claro, Y ahí no, hay comensales que van a ponerse las botas porque no se ha digerido la claro, comida en donde se tenía que digerir, en el estómago. claro, y esa comida no digerida, esas proteasas, pues acaban filtrando por una barrera intestinal que no está muy bien y resulta que acabamos haciendo una intolerancia al gluten, no celíaca y miles de otras cosas, claro. Pues muy bien, me ha encantado hablar contigo otra vez, ¿eh? Muy bien, siempre las lecciones magistrales, a mí me encanta. ¿Qué va? No siento magistrales, nada. Yo soy un ser humano como todos vosotros. Yo también tengo un montón de imperfecciones, aunque trato de hacer las cosas lo mejor posible, también me desequilibro. Y magistrales, nada. Yo acompaño a los pacientes, trato de orientarles hacia el camino de la salud. Como digo yo, soy una serpa avezada, pero nadie puede caminar ese camino por ti, ¿no? Igual que un Sherpa del Nepal te va a acompañar al Everest, pero tú vas a caminar caminito, caminito, es así. Quiero recordaros a todos que voy a dejar los links a la web de Olga. Uy, Olga. Sí, a la web de Olga y a su Instagram. Lo dejaré todo en la cajita de la descripción. El vídeo este que estamos en directo hoy aquí en Sento Farmacéutico no se va a quedar aquí. Los privilegiados que habéis tenido la oportunidad de hablar con Olga, de preguntar, de pues daros por privilegiados, porque no se va a quedar aquí, sino que va a pasar al canal secundario, a Salud Inteligente. Saldrá el domingo como podcast para que también lo podamos oír en iVoox cuando estamos caminando, que hay que hacer ejercicio, no hay que quedarse en casa viendo la tele ni viendo YouTube, sino que también hay que salir. Y quiero despedir aquí a Olga y yo les voy a decir unas cositas más aquí a la audiencia. Si quieres quédate por ahí y luego hablamos, pero voy a terminar aquí con la gente. Es que también ya se está haciendo tarde, ya llevamos una hora. No te has dado cuenta, pero llevamos una hora. Y tampoco es cuestión de abusar de la gente. Ahora voy a recordar también lo del... bueno, lo recordamos ahora. El día 6 de abril, jornada microbiota y cáncer. Lo ha organizado la Asociación de Oncología Integrativa en Madrid. Lo digo por si sois sanitarios. Si no sois sanitarios, ni lo intentéis, ya os lo digo. Porque en la anterior que estuve, si no hubiera tenido formación sanitaria, me habría quedado igual. O sea, me habría dado igual ir que no ir. Porque te quedas así con la boca abierta mirando diciendo, vale, esta gente sabe mucho. Pero ya está, o sea, no habrías podido, no le habrías sacado partido. Con lo cual, solo para personas con, digamos, formación médica o científica y que tengan interés en el tema de la microbiota y el cáncer. Día 6 de abril, es todo el día también, por cierto. Y también dejaré el enlace en la descripción. Y nada, a ver, voy a poner la... ¡Uy! Espérate, que no he cambiado la web. Voy a poner aquí. Esta es la web de la formación. Aquí podéis inscribiros. Queda ya poco tiempo para inscribirse. Como veis aquí, las inscripciones cierran el 27 de mayo. Con lo cual quedan 6 días para inscribirse y será en el Hotel Marriott Atocha el 6 de abril de este año. Aquí os voy a presentar el Instagram de la doctora Olga García, que está muy guay. La verdad es que sube posts muy buenos, muy interesantes y yo creo que si la seguís os va a interesar.
Y si queréis contactar con ella, pues para alguna consulta, pues aquí tenéis su página web, que también está muy bien. Habla un poco de ella y por aquí, como habéis visto aquí arriba, hay un teléfono y un email con el que le podéis pedir consulta. Espero que toda esta información que os hemos dado hoy os haya sido de utilidad. Tenía que hacerlo, quería hacerlo, ha sido muy interesante porque la verdad es que con Olga se aprende siempre mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima.